Escuchemos. El tema de hoy es qué es ser un auditor en salud, en el contexto de una propuesta que hace la Corte de Médicos que están cursando auditoría médica, Corte 2019-2021, y cuya su directora es María Inés Esquiavo, en carácter de docente libre, y yo tengo el honor de dirigirla, ¿no? Es decir, esta carrera es una creación que hemos logrado en el año 2007, es decir, ya van un montón de años, y vamos a hacer una charla, es decir, que no pretende ser tan abarcadora, pero sí lo suficientemente que le llegue a la gente, a los efectos de proponer al final y en orden al día de hoy, que es 9 de noviembre de 2021, o sea que hace 21 años que nos dejó Abedis Donabedian, proponer que a partir del año que viene tengamos el 9 de noviembre como el Día del Auditor en Salud para todo el equipo. Entonces, lo primero que yo digo es, Abedis Donabedian, que fue considerado el padre, es considerado el padre de la calidad y de la evaluación de la calidad sanitaria, nació el 7 de enero de 1919 y falleció el 9 de noviembre del año 2000. En algunas publicaciones van a ver que aparece publicado como que nació el 7 de junio. Lo que ocurre, eso es en México. Es decir, tomaron el Jaunari del inglés escrito y lo confundieron con junio, pero en realidad nació el 7 de enero y falleció el 9 de noviembre. Por eso la idea. Y esta es una copia de la resolución que a propuesta de este servidor en el 31 de octubre, o sea, se cumplió hace unos días ya 13 años de la aprobación de la carrera en la Facultad de Medicina. Lo hizo el Consejo. Bueno, ¿qué es auditor en salud? Siempre hablamos de funciones esenciales. La función esencial de todas las personas que atienden la salud y que participan en todos los procesos es pensar. Es decir, nunca uno debe dejar de pensar. ¿Por qué? Porque el pensamiento es lo que te permite mejorar. Claro, cuando uno es un autómata, ya la cosa se hace medio totalitaria. Y los auditores tienen como función esencial el de comparar. ¿Qué significan? Más que nada, cotejar, ¿no es cierto?, para descubrir determinadas situaciones y poder estimar semejanzas y diferencias. En un tiempo como el que estamos viviendo, ¿no?, de donde no vamos a entrar a explicar cada uno de estos, pero hay plasmado en un porcentaje muy alto de la sociedad lo que es la medicina desidrativa, es decir, todo va al plano de lo médico, desde lo estético, el reemplazo, es decir, lo paliativo, lo perfectivo, lo permutativo, y la ciencia avanza. Entonces, la atención de la salud, todos sabemos que es algo que tiene consecuencias, pero no forma, que es intangible y que en el momento que se genera, ¿no es cierto? Es decir, es cuando se produce, o sea que en la generación y el consumo están en la misma situación. Cuando hablamos de la auditoría, planteamos cuestiones que son muy básicas. Por ejemplo, cuando se trata de auditorías fiscales o financieras, lo que tenemos es auditorías de cumplimiento de determinadas normas, pero en la auditoría de la atención de la salud es una auditoría de calidad, es decir, que no solamente planteamos el cumplimiento y evaluamos el cumplimiento de las normas, sino que además ponemos en crisis permanentemente la eficacia de esa norma para asegurar calidad. Acá van a ver que esta diapositiva, el médica está un poco apagado, pero no porque yo le quite relación, sino porque en esta charla lo que estamos haciendo es una apertura, o si no, mejor dicho, expresar la apertura que sentimos todos, que la auditoría médica no es exclusiva de los médicos. Y lo cierto es que sabemos que es un proceso que no es administrativo, sino que es un integrante básico del proceso de atención de la salud. De hecho, el gobierno clínico exige, ¿no es cierto?, en la gestión clínica exige los conocimientos de auditoría, que pueden estar a cargo de un auditor, o si la persona que ejerce esa gobernanza clínica, esa gestión clínica, tiene conocimiento de auditoría, lo puede hacer él, pero es uno de los componentes de la gestión clínica. ¿Cuál es el propósito de la auditoría?
Es decir, que la gente reciba servicios de la mejor calidad posible en las condiciones dadas, ¿no es cierto? Y conforme a necesidades. Eso es la idea. Es decir, por eso tenemos distintos contextos. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que algún pueblo del interior, etcétera, etcétera. Componen muchísimos aspectos que van desde lo educativo, lo técnico evaluativo, de investigación, normativo, siempre. Y uno de los aspectos que hay que tener en claro es que el aspecto económico hay que tenerlo presente, pero no darle toda la primacía al aspecto económico financiero, porque eso no es auditoría. Claro, la consecuencia es otra. Todos sabemos que el auditor, es decir, los que componen el equipo de auditoría, tienen que tener dos elementos que los incentiven a trabajar y que conforman su modo de trabajo, que es el ciclo de aprendizaje, o sea, aprender de lo que hay y tratar de mejorarlo, y el ciclo operatorio de la auditoría. Ahora bien, siempre planteamos el perfil del auditor y lo trasladamos al hombre, ¿no es cierto?, que es médico, pero en realidad todos los miembros del equipo de auditoría de salud tienen que tener estas características, este perfil, que va desde la capacidad de experiencia, el tema de lo ético, lo analítico, es decir, ser independiente de criterio, porque esto es así, más allá de que se te pague un sueldo, y la aptitud para comunicarse y obviamente el aspecto de la honestidad incontrovertible. Entonces, todos los principios de la auditoría rigen para el médico, para el auditor médico, pero también para todo el equipo, que es el equipo que se constituye con profesionales, con técnicos, con asistentes, con administrativos y aún con auxiliares. Si uno ve la imagen de los departamentos y las áreas de auditoría de las distintas prestatarias, va a notar que el grupo profesional es muy reducido comparado con la cantidad de gente que presta servicio en ese sector. Ahora bien, como decía, ¿no es cierto?, San Agustín de Hipona, en su libro Confesiones, en el capítulo 14, libro 11, y esto no es que San Agustín estaba con el tema de la auditoría, sino que lo planteaba, es decir, con respecto al tiempo. Y entonces decía algo así: si nadie me lo pregunta, yo lo sé para entenderlo, pero si quiero explicarlo, no lo sé para explicarlo. Un poco pasa con esto, con la calidad de salud. En el paper del año 89 y todo más, y siguiendo básicamente a Bárbara Starfield, una promotora de la atención primaria de la salud, decimos que calidad son servicios accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo, digo, que tienen en cuenta recursos, no dejamos de tener en cuenta los recursos, pero además que logra adhesión y satisfacción. Es decir, satisfacer necesidades es el principio de la equidad y eso es lo que tenemos nosotros. Ahora bien, lo que sí estamos claros y sabemos perfectamente que nosotros, que la calidad es lograr que el paciente sea diagnosticado correctamente, con todos los conocimientos actuales, con el costo mínimo de recursos y con la mínima exposición a riesgo y obviamente tener la máxima satisfacción. Es decir, todos esos elementos. Entonces, cuando hablamos de calidad, decimos lo que está bien, es una actitud, son un conjunto de atributos, y ahí hablamos de eficacia, efectividad, eficiencia, equidad, etcétera, todos los componentes de la calidad que nos enseñara el maestro Abedis Donabedian cuando planteó que la calidad de la atención de la salud está compuesta por ciencia y tecnología y además por la aplicación de esa ciencia y tecnología. Y los 7 pilares de la calidad en el cual él se fundaba, tenían varios más, era eficacia, efectividad, eficiencia, optimización, aceptabilidad, legitimidad y equidad. Es decir, que todos estos conceptos, cuando no podemos decir calidad y equidad, ya la equidad es una nota obligatoria de la calidad de la atención. Por eso, ¿y qué es la palabra equidad? Es satisfacer las necesidades y no meramente la demanda. Obviamente, si la demanda coincide con la necesidad, se satisface la necesidad, pero lo cierto es que esta es la idea. La equidad es un concepto muy distinto a lo que es igualdad. La igualdad es innato de cada persona. Somos todos iguales ante el estrato de las autoridades ejecutivas, del Poder Judicial. Esto es así. Ahora, la equidad es satisfacer la necesidad. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Así se construye.
lo que es justo, lo que está ajustado a derecho, especialmente con una noción de justicia distributiva, y lo que hay que entender que lo contrario de equidad, es decir, no es desigualdad, sino que es inicuo, que es la categoría que hace a lo que es injusto, a lo que es malvado y a lo que es perverso, y en plano de salud todos sabemos que no toda la gente está como tiene que estar. Entonces, cuando hablamos de eficacia, todos sabemos que la eficacia de algo, y ahora estamos muy en tapa, digamos, por el hecho de las vacunas, cuando hablamos de la eficacia, lo que estamos hablando es que los resultados que se obtienen en condiciones ideales, que no son otra cosa que los estudios de investigación. De hecho, estamos en un pleno debate con la vacuna anti-COVID y todos sabemos que en fase 3 más o menos todas están probando, es decir, están generando, evidenciando un mismo nivel de eficacia más allá del prototipo en el cual fueron desarrolladas. Ahora, lo que está claro es que nosotros no podemos vivir en el plano teórico, es decir, el epistemológico de Platón, sino lo que tenemos que hacer es bajar a la realidad. Y ahí está el concepto de efectividad. ¿Qué le pasa realmente a la gente? ¿Qué cobertura tiene? ¿Organizaciones? ¿Cómo es el tema de los profesionales? En fin, toda esta cantidad de cuestiones lo tenemos que tener presente. Es decir, los resultados en la práctica. Podrá aparecer la pastilla, digamos, la panacea, todo lo demás, pero si en la práctica no tenemos esos resultados, está. Entonces, cuando hacemos una reflexión sobre calidad, dijimos, la eficacia es el resultado obtenido en el plano de la investigación, en condiciones ideales. La efectividad debe entenderse como los resultados obtenidos en la práctica diaria. Obviamente que hay una cuestión de cantidad de elementos que van cambiando y nos van poniendo a los que conformamos el equipo de auditorías en situaciones que son novedosas. El cambio tecnológico ha sido terrible, ya inclusive se ha visibilizado a partir de la COVID-19, ¿no es cierto?, una cantidad de defectos de nuestro sistema de salud y algunos avances como la prescripción digital, la telemedicina, la teleconsulta, etcétera, 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 todos normatizados, pero todos sabemos que esos cambios tecnológicos requieren un esfuerzo adicional de todo el equipo de auditoría en salud. No es que lo imponen y ya está. Y obviamente los cambios organizativos. Entonces, ¿qué es calidad? Bueno, muy bien. Reducir la brecha entre eficacia y efectividad, o sea, lo que es ideal y lo que resulta en la práctica. Esa brecha implica un trabajo que es no solamente poder lograr un tratamiento de alta eficacia a partir de la innovación tecnológica, ¿no?, sino también, es decir, un trabajo que hay que hacer de identificar a las personas con un diagnóstico determinado, hacer una apropiada prescripción y obviamente lograr el máximo de adherencia posible. Mediante todas estas acciones es que se va a lograr esto. Y eso es tarea que tienen que evaluar y tiene que enfatizar la gente que hace auditoría. Y lo mismo pasa cuando hablamos de eficiencia. Nosotros no es que vamos a comprar años de salud y según más años compremos nos puede salir más barato, sino por el contrario. Es decir, en salud se está obligado por la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Esto me lo enseñó Güeres hoy decano de la Facultad de Derecho, hace muchísimos años, es decir, que la eficiencia, tenemos que gastar bien, y entonces decimos que sos eficiente cuando, existiendo una alternativa de intervención, utilizar los recursos de manera tal que cualquier reasignación de esos recursos implique peores resultados de salud. O sea que estamos obligados a ser eficientes, siempre y cuando tengamos alternativas. Es decir, la eficiencia pone en relación los recursos, etcétera, etcétera, con los resultados clínicos. Es decir, y costo-efectividad. Acá, el costo-efectividad, todo el mundo habla, por ejemplo, de la evaluación de tecnología sanitaria. La evaluación de costo-efectividad es una herramienta de naturaleza económica que habitualmente, yo diría, todos los días el auditor la tiene que utilizar. ¿Tá? Entonces, esa eficiencia que requiere tecnologías eficaces, utilización efectiva de la misma y que no existan otras alternativas reales con mejor relación entre costo y resultado. Es decir, acá está el 80 al 90%. Entonces, esa eficiencia implica más que una cuestión que nos va a llevar al concepto de calidad. Pero, ¿qué es esto? Que cada paciente reciba la atención apropiada conforme a su necesidad y obviamente
basado en la evidencia. Recordar que se usa que la medicina basada en la evidencia tiene tres componentes, no solamente la evidencia, ¿está claro? Sino tiene la evidencia, ¿no es cierto?, la maestría clínica, cosa que no hay que desprenderse, y el valor esencial, prioritario, que es el respeto por las creencias y la voluntad de los pacientes. Esa es la idea. Entonces, ¿qué significa apropiado? Que sea necesario, que sea útil, que sea segura, que sea de calidad y que sea sensata. Es decir, que no importe una utilización de recursos para algo muy fundamental de la sociedad y utilizarlo en otras cuestiones cuyo impacto positivo se puede tener, pero la idea es que estamos destapando un gran agujero para el beneficio de unos pocos. Y obviamente que sea oportuno y con costos soportables. De eso no, los auditores médicos no, y todo el equipo de auditoría no tenemos problema. Entonces decimos que apropiado es la que es necesaria, útil, segura, de calidad, sensata. Y ahí vamos a decir, ser eficiente y obviamente vamos a construir equidad. Ahora, por el contrario, también sabemos nosotros que muchísimas de las cosas que se hacen en nombre de la salud, es decir, conforman, ¿no es cierto?, es decir, una calidad inapropiada. ¿Y cuándo es eso? Cuando es innecesaria la intervención, cuando es inútil, con la noción de futilidad que nos enseñase en su momento Paco Maglio, que era que cuando tenías el recurso para poder tratarlo, pero ya no tenías paciente, que sea insegura, o sea, que los perjuicios sean mayores que los beneficios, los prejuicios, que sea inclemente, que no sea de calidad, como puede ser una intervención mutilante de cabeza y cuello, y que no sea, obviamente, que la insensatez, es decir, no utilizar esos recursos que están destinados, por ejemplo, a vacunas, plan de vacunas para la población infantil, decir, bueno, o sea, dejemos de vacunar y utilicemos esos recursos para cirugías cardiovasculares de las personas mayores de 85 años. No estoy haciendo aquí una apología a la guerra del cerdo, sino lo que estoy diciendo es, las vacunas son fundamentales para la sociedad. Entonces el recurso tiene que estar. Y los sistemas de salud tendrán que generar, disponer, distribuir los recursos apropiados para la atención de esas personas mayores que tienen mayor expectativa de vida y por lo tanto tienen mayor expresión clínica de lo que se tenía antes. Es decir, en la última etapa de la vida todos sabemos que los seres humanos gastamos mucho. Entonces, no tenemos que ir a una definición derivada de los ingenieros para poder hablar de calidad en atención de la salud. Para nosotros, hablar de calidad en atención de la salud, lo que implica es hacer lo que hay que hacer a quien hay que hacérselo y hacerlo bien. Esto considerando circunstancias propias del paciente, modo, tecnología disponible, lugar, tiempo y oportunidades. Entonces, otra de las cuestiones que tenemos que tener presente es lo siguiente. Es decir, cuando decimos la responsabilidad y la calidad van por carriles separados, no, se conjugan en las mismas situaciones. Es decir, por ejemplo, lo que es pericia, y todos sabemos que la impericia es uno de los componentes de la culpa, yo tengo que tener en claro la eficacia, la efectividad y la eficiencia. Obviamente lo que es diligencia, contrario a la negligencia, la disponibilidad, accesibilidad y oportunidad de servicio. Y en lo que hace a seguridad, las leyes, desde el Código Civil y Comercial a cuanta norma exista para garantizar seguridad, la legitimidad, que los que presten servicios estén habilitados para hacerlo, matriculados, y obviamente una cuestión de derecho que es la construcción de equidad y basados sustancialmente en lo que es justicia distributiva. Ahora, ¿qué es auditar? Y dijimos comparar. ¿Y qué es que comparamos? Comparamos criterio con condición, o sea, comparamos lo que debe ser con lo que es. Y eso surge una observación, puede ser de ajuste, de desajuste, de desvío, y lo cierto es que el auditor, además de hacer esa comparación entre lo que está pasando y lo que debe pasar, tiene que analizar las causas de esa observación y los efectos tienen que ser evaluados y obviamente generar las recomendaciones a título de consejo pertinente. Esto lo hacemos todo. Los médicos que hacemos auditoría y todos los demás, técnicos, etcétera, todo el mundo está tratando de mejorar. Ahora bien,
Tenemos que entender que hoy la auditoría no puede ser una auditoría que se dedique a buscar desvío, a ser personas malas que tratan de no reconocer prestaciones, no autorizar prestaciones, no pagar, etcétera, etcétera. Sino que nos tenemos que plantear la concepción de una auditoría para la eficiencia conforme lo planteó Vicente Perel, ¿no es cierto?, hace muchísimos años, y que tiene que tener en claro la prevención, detección, solución de desvíos y desajustes. Entonces, cada uno de los miembros del equipo de esa auditoría en salud tiene que ser un agente de cambio, y eso es la función que se le exige. ¿Por qué? Porque hay que actuar a priori, tenemos que prevenir. Cuando ya empezamos a encontrar desvíos, es decir, ya está todo dañado. Entonces la idea es agregar valor y tener en claro que trabajar en calidad para mejora de la calidad y que se produzca eso, que tiene que ser una auditoría para la eficiencia, importa una actitud preventiva más que importante. Este es el regalo que nos hizo, ¿no es cierto? Acá, en esta diapositiva, están representadas dos personas que son más que importantes para todo el equipo de auditoría. Son Abedi Donabedian, con su enfoque sistémico de estructura, procesos y resultados, conforme a cosas, y el desarrollo total con el entorno social que nos ha regalado otra genia de la atención primaria de la salud, de la calidad, que es Bárbara Starfis. ¿Está claro? O sea que en esta diapositiva se conjugan dos personalidades. Lo cierto es que nosotros vamos a tener que tener en claro que se audita por necesidad, no por demanda, no conforme a la oferta, la necesidad. Entonces tenemos que tratar de que las prestaciones se ajusten a lo que debe ser. Y si hacemos conjugar entre círculos necesidad, demanda y oferta, vemos que el punto 4 es donde concuerdan las tres, eso es el ajuste. Y el resto son desvíos, ¿no es cierto?, que tienen los auditores, que tenemos que enfrentar los auditores y que y a diario, por ejemplo, el caso de las demandas en el punto 6, que es la presión cuando alguien va a tu consultorio y te dice, me vengo a hacer un chequeo. Y el profesional pregunta, ¿chequeo de qué? De todo, doctor, pídame todo, laboratorio, radiografía, todo, todo. Eso es una presión. Si el profesional cede a eso, tendrá una actitud demagógica, entrará en el punto 5, y eso va a implicar no solamente un incremento injustificado de gastos en la atención de la salud, sino que además importa un acto demagógico propio de la afectación de la calidad en la atención de la salud. O sea, es de mala calidad y de alto costo. Ahora bien, ¿dónde nos tenemos que parar los que hacemos auditorías en salud? Tenemos que entender lo que pretende, cuál es el objetivo, cómo es el abordaje de lo asistencial, cómo es el abordaje del financiador, y ahí nos encontramos con que en lo asistencial tiene que ser un diagnóstico precoz, un tratamiento apropiado, ¿no es cierto? Y el pronóstico el mejor. Eso es lo que pretende cada una de las personas que con guardapolvo blanco está en el proceso asistencial, en la gestión clínica. Ahora, el financiador, ¿qué dice? Entre menos diagnostiquemos mejor, es decir, que el tratamiento, cuando están los casos, sea efectivo, conforme a lo que marca la eficacia, los estudios de eficacia, y el pronóstico, que el gasto no sea tan grande. Entonces, entre estos intereses hay una mediación que da el auditor en salud, que la idea es tener en claro nuestros objetivos. Nosotros tenemos que tratar de que el diagnóstico resulte precoz, pero también no admitir demora alguna. Y ahí está también nuestro trabajo, que resulte un tratamiento apropiado. Ya dijimos que apropiado y adecuado son dos cosas distintas. Lo apropiado es lo que debe ser y que construya equidad a partir de considerar eficacia, efectividad y eficiencia conforme a lo que hemos dicho. Y en cuanto al pronóstico para la auditoría, es lograr el mejor posible, pero teniendo dos elementos sustanciales más que relevantes, que es no avalar falsas expectativas, porque todos sabemos, por ejemplo, cámara hiperbárica para el trastorno del espectro autista, es decir, pero tampoco no atacar expectativas razonables, como bien podría ser en el plano de las personas con discapacidad, la equinoterapia para chicos que tengan, por ejemplo, la misma patología, trastorno del espectro autista. Entonces, esta es la idea. Entonces, tenemos que pasar desde una auditoría actual a una auditoría necesaria.
La actual, todo el mundo sabe de qué se trata, controlar los gastos, los aranceles, los consumos, es decir, se hace posteriormente a la atención. Lo que se conforma es un grupo, cada uno con sus intereses, sus objetivos, es decir, no un equipo. Por lo general trata de ser, se plantea más como punitiva o defensiva, de características parciales, es decir, en función de las partes, con una información muy puntual, no integrada a ningún sistema, y con una significación que importa, ¿no es cierto?, un costo y todo demás. Y que para el paciente el auditor es alguien indiferente o hasta llega a ser perjudicial. Entonces nosotros tenemos que ir a esto de la auditoría necesaria conforme a lo que nos fuera enseñando Abedis Donabedian en el transcurso del tiempo, que no es otra cosa, que no vamos a entrar en detalle, que es que signifique la utilidad, ¿no es cierto?, y que agregue valor. Esto es, ¿y quién la debe realizar? El equipo especializado en auditoría de la salud, es decir, de los cuales estamos hablando en este momento. Entonces, yo en el 2007 me atreví a presentar una definición para que me aprueben la carrera de médicos especialistas en auditoría médica. Y lo que dijimos es esta, que es larga, pero yo le voy a decir que auditoría médica es la especialidad médica, y acá esto de médico lo sigo sosteniendo más allá de que siga, porque me estoy refiriendo a la auditoría como especialidad médica en un contexto de conformar el equipo de auditoría en salud. Entonces decimos, porque esto es auditoría médica, está dedicada, ¿no es cierto?, a el análisis crítico y sistemático de la calidad de la atención médica mediante, ¿no es cierto?, el abordaje de evaluación de la estructura, los procesos, los resultados, considerando, ¿no es cierto?, los contextos y entornos existentes y siempre, siempre basada en los principios bioéticos que tenemos. ¿Y a dónde está orientada? Está orientada a lograr mejorar la calidad asistencial, los rendimientos del equipo de salud, pero el objetivo final es la calidad de vida de las personas. Y además, la auditoría es la base esencial de la educación y capacitación continua. Si yo tengo médicos, enfermeros, otros técnicos, otros administrativos, que trabajan en auditoría, ¿no es cierto?, y renuncian a esto de la educación y la capacitación continua, estamos en un serio problema. Esto es esencial. Entonces, esta frase, ¿no?, que en el año, hace muchos años ya nos lo dijera la doctora Giao, dice: las incumbencias y competencias actuales de la auditoría son el producto de un proceso evolutivo caracterizado por un mayor desarrollo cuantitativo de sus funciones que transita en paralelo con el desarrollo científico y tecnológico. O sea, que más allá de alguna posibilidad que uno no piensa nunca que el desarrollo científico y tecnológico implica mayores o nuevas actividades e innovaciones dentro del campo de la auditoría, o sea, del equipo de salud, entonces uno se tiene que plantear, más como estamos, todo lo que está surgiendo a la luz en este tiempo, ¿cómo hacerlo? Y la respuesta es: hay una sola posibilidad, y es mediante el equipo de auditoría en salud. Este es el concepto que yo quiero llevar, ¿tá? Y por eso, ¿y qué es un equipo de auditoría en salud? Es un conjunto de personas, profesionales, técnicos, administrativos, asistentes, auxiliares, que se desempeñan en forma organizada, ¿está claro? Es decir, con un método, con un organismo, una organización. Sin organización no hay equipo, somos un amontonamiento. En un contexto permanente de cooperación y cohesión. Usted cuando coopera, cuando hay cohesión, encuentra allí la motivación para cada uno de todos los miembros del equipo de auditoría en salud. ¿Para qué? Para lograr un objetivo común de procurar el máximo bien en la atención de la salud de las personas y que realizan ellos conforme a factores esenciales. Primero, todo el mundo tiene que tener en claro que el conocimiento científico avanza y en forma exponencial. Todos, ¿está claro? Es decir, todo lo que conforma. Principios. Principios, obviamente, es aquella inmanencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, que da lugar a las situaciones que uno tiene que afrontar y cómo resolverlas. Por eso el principal principio de la auditoría en salud ya lo describió Abedis Donabedian, y no es otra cosa que el amor por los pacientes, el amor por el sistema.
Y eso, obviamente, contextualizado en valores, donde para nosotros sean importantes todos los que conforman ese equipo de auditoría en salud, porque justamente ese equipo de auditoría en salud, y no grupo, te dará lugar a la sinergia de resultados. Es decir, los resultados obtenidos por el equipo de auditoría que trabaja en forma organizada, con un objetivo común, cooperativamente, etcétera, etcétera, siempre van a ser mayores que los resultados individuales que pueda lograr un auditor médico en forma aislada. Por eso hay que trabajar en los equipos, con los equipos, y el facturista, el liquidador, el que me recibe las facturas, el que está autorizando prestaciones, el que ayuda con todas estas cuestiones de certificar afiliaciones. Toda esa gente conforma el equipo de auditoría en salud. A ellos, por ellos estamos haciendo esta charla. Es decir, y esta charla que nos dice nosotros que no solamente hay que saber, o sea, el acervo, sino que además tenemos que saber hacer. Y esto implica estar capacitándose permanentemente, y obviamente lo bueno es que en todos los planos, ya sean profesionales, técnicos, administrativos, asistentes y aún los auxiliares, es decir, tengan bien en claro la concepción de lo que significa maestría, que no es otra cosa que hacer saber. Cada uno de nosotros tiene que trabajar con la auditoría, es decir, se le viene a la mente la figura de aquellas personas que manejan el nomenclador con un título secundario tipo perito mercantil, manejan con una solvencia y una practicidad que ninguno de nosotros lo alcanzaríamos en mucho tiempo formándonos, es decir, y demás instrumentos. Entonces, lo que voy es tiempo que vivimos, el tiempo que vivimos. Hay una revolución silenciosa de la auditoría en salud. Esa revolución silenciosa, ¿por qué se da? Porque en el ámbito de la atención de la salud, de las personas, existe un desarrollo científico exponencial en muchos aspectos. La innovación tecnológica con nuevas tecnologías que están dando a enfatizar, ¿no es cierto?, en lugar a que se enfatice sobre la necesidad de creación de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, cosa que creemos procedente, ¿no es cierto?, pero creemos también que este país, en las condiciones que está y conforme al precepto constitucional que en salud se debe gastar bien, creemos que es necesaria la creación de una agencia nacional de auditoría sanitaria que no dependa del Ministerio de Salud y que esté conformada por todos los auditores de las distintas prestatarias a los efectos de lograr lo mejor para la calidad de atención de las personas. Entonces, cuando aparecen todos estos desarrollos, aparecen en la literatura científica por miles. Miren lo que pasó en COVID. Es decir, hasta en las primeras planas de los diarios, ¿está claro? Es decir, entonces, algunas primeras planas de los diarios, como fue el caso de New York, ¿no es cierto?, cuando en Estados Unidos se llegó al tope de las 100.000 muertes por COVID, sacaron una plana en el New York Times, es decir, que yo creo que fue ahí el puntapié inicial para la caída de el presidente actual de los Estados Unidos. Es decir, pero esto que aparece por todos lados, es decir, que se habla de la vacuna, de la fase 3 y todo lo demás, de la telemedicina, de los desarrollos de técnicas de procesamiento de datos, con los cuidados de los datos, todo esto que estamos teniendo, es decir, ¿qué hace? Tiene una consecuencia en los equipos de auditoría en salud que deben adaptarse a todo nivel, buscar recursos, es decir, no solamente de cosas, sino especialmente adaptar el recurso humano, los instrumentos, las herramientas y las metodologías, y todo eso lo hace el equipo de auditoría en salud y lo hace de forma silenciosa y sin notas sensacionalistas. Por eso es el tema que tenemos. Hoy tenemos la revolución silenciosa de todas las auditorías de la prestataria. Y a eso nos referimos. ¿Está claro? Esta es un poco la exposición a la que estaba tratando de hacer mención, y espero haber estado más o menos bien con el tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, entonces, ¿por qué Abedis Donabedian nos interesa y por qué lo traemos acá? Así lo hacemos. ¿Es posible el Día del Auditor en Salud? Sí que es posible. Y por eso nos hemos propuesto esta reunión. Recordar que Abedis Donabedian nació un 7 de enero de 1919 y falleció el 9 de noviembre del año 2000. O sea, hace 21 años hoy que nos dejó.
nació, lo puse en inglés a la fecha de nacimiento, no porque cosa, sino para decirles que eso ha sido, es decir, en lugar de enero, especialmente la gente de México interpretó que esto significaba junio, el 7 de junio. Entonces ustedes van a encontrar en algunos lugares como fecha de nacimiento de Don Abedián el 7 de junio, cuando en realidad fue el 7 de enero. Nació en Beirut, en la capital del Lim, y obviamente su nombre quiere decir el que trae buenas noticias, porque eso significa el nombre de Avedis. Estudió medicina en la Universidad Americana de Beirut y se graduó en el año 1944, ejerció la atención primaria, medicina familiar durante algunos años en Jerusalén, pero se tuvo que ir junto con la familia. El padre de Don Abedián también era médico, lo llevó a los Estados Unidos de Norteamérica en el año 53, dice ahí, pero probablemente haya sido antes. Lo que sí, se interesó por la salud pública y estudió en la Facultad de Salud Pública de Harvard, ¿no es cierto?, obteniendo en el año 55 una maestría magna cum laude, es decir, en el tema de la salud. Entonces, su primer trabajo lo escribe para Franz Goldman en el año 66, que se llama Evaluación de la calidad de la atención médica. Es decir, un trabajo excepcional donde propone este enfoque sistémico y que recién fue tomado en cuenta 10 años más tarde, es decir, en el año 1976. Se dedicó a la investigación sobre todo lo que es la demanda de atención en el área de Boston, etcétera, etcétera. Bueno, trabajó muchísimo en esto, fue profesor de la Escuela de Salud Pública de Michigan, ¿no es cierto?, y también de Harvard. Trabajó con los mejores, es decir, trabajó con Williams, con Ernest Gottman. Ernest Gottman es el pionero de la seguridad del paciente, básicamente. Pine, Brook, Berwick, Juran, es decir, todo maestro de la calidad. Es decir, Avedis Don Abedián, es decir, no fue un autodidacta, con todos ellos se dedicó a aprender. Y entonces su principal aporte es modelo sistémico de la calidad en salud, estructura, proceso y resultado, la definición de calidad, la relación entre métodos de proceso y resultado, sistematización de los criterios, reflexiones importantes sobre la responsabilidad en la mejora de la calidad. Esta revista que figura acá, ¿no es cierto?, es decir, y que yo tengo a mi espalda puesta delante de algunos libros, porque es una joyita que conservo, porque he tenido esto. Esto es un homenaje que en el 2001 le hace la Sociedad Española de Calidad Asistencial, SECA, al profesor Avedis Don Abedián, donde publican una cantidad de normas que son, de artículos, perdón, de su autoría, que son esenciales, fundamentales para todos los que hacemos auditoría. Entonces, él mismo plantea, por ejemplo, cuando habla de calidad, dice: atributo de la atención que puede obtenerse en distintos grados y que consiste en el logro de mayores beneficios de acuerdo con los recursos disponibles y los valores sociales imperantes. Una definición de calidad estupenda, está claro, donde hace un balance entre peligros y beneficios. Sus publicaciones son más de 20 libros, 100 artículos, entre ellos la obra clave es, obviamente, exploración y aseguramiento y monitoreo de la calidad, cuyo volumen 1 aparece en 1980 y el volumen 2 en 1982. ¿Tá? Es decir, son cosas de esta. Sus principales obras, bueno, una cantidad de detalles, evaluación de la calidad, fíjense ustedes que todo es decir, articulado, relacionado con la calidad de la atención de las personas y el abordaje de su evaluación a partir de ese aporte esencial, fundamental, que es un aporte no solamente de naturaleza pedagógica, sino de una mente brillante, que es la estructura, proceso y resultado para abordar esto. En el año 93, que yo era muy joven, obviamente, y todo, es decir, tuvimos la suerte de que Avedis Don Abedián estuviese aquí en la República Argentina, en Buenos Aires, y en la facultad dio una charla que fue definición y evaluación de la calidad de la atención médica en el primer simposio nacional sobre calidad de atención médica en la Facultad de Medicina de la UBA. Es decir, aquí lo tuvimos presente. También Avedis Don Abedián fue un poeta. Hablaba y leía más de 7 idiomas, era
un poeta consumado, lo que no se publicó de su obra artística, pero este que está aquí, Otoño y después de Abediano Abedián, es quizás su último poema, que dice algo así: ahora es otoño, los árboles cual novias aldeanas están coronadas en oro y el sol es auro también. El aire cae en el silencio, ahora que las aves se despiden y el invierno lanza una furtiva mirada, después se acerca la Navidad. Agotados los dorados, todo se trueca en albura. Existiré entonces, inspirando en mí un callado júbilo, una quietud maravillosa. Le oigo musitar en mi oído su hermoso secreto. Cuando más desesperado te siente, estoy más cerca de ti. Siento que en mi interior nace un inmenso sol para convertirme en ascua o quizás para liberarme. Esta es la obra del maestro. Entonces, producto de un cáncer de próstata avanzado que lo tuvo a maltraer desde los años 70, Avedis se fue de esta vida el 9 de noviembre del año 2000 a los 81 años. Su dilatada labor en la sistematización de conceptos, ¿no es cierto?, conocimientos dentro de las ciencias de la salud, especialmente centrado en la mejora de la calidad asistencial, ha sido reconocida mundialmente y obviamente merecedor de todos los galardones. Entonces, frase célebre de este maestro, esta es una: al fin de cuentas, el secreto de la calidad es el amor. Uno debe amar a su paciente, uno debe amar su profesión, uno debe amar a su Dios. Si tienes amor, entonces puede volver la mirada para monitorear y mejorar el sistema. Pero la frase que más me conmovió a mí y que la dijo en mayo de 1993 y tuve el orgullo de escucharlo, es decir, fue la siguiente, la que en un renglón resume toda su capacidad y todo el conocimiento que él tenía sobre lo que era calidad, cuando nos dijo que calidad en salud no es otra cosa que la sumatoria de las éticas. Es decir, tener esto en claro presente. Calidad en salud es la sumatoria de las éticas. Bien, ahora nosotros, ¿qué venimos a hacer? Venimos a proponer sobre la base de este hombre, en homenaje al profesor Abediano Abedián, reconocido a nivel mundial como el más encumbrado maestro de la evaluación de la calidad de la atención de la salud de las personas, declarar el 9 de noviembre como el Día del Auditor en Salud, incluyendo a todos los que conforman ese equipo. ¿Está claro? Profesionales, técnicos, administrativos, asistentes, para todo. El Día del Auditor en Salud. ¿Y esto quién lo propone? La gente, los colegas que son cursantes de la carrera de médico especialista en auditoría médica de la Facultad de Medicina UBA en la cohorte 2019-2021 que está acá, la doctora María Inés Esquiavo, que es la subdirectora de esa carrera como docente libre, y yo en mi carácter de profesor titular, que me tengo el orgullo, ¿no es cierto? Y esto siempre será un motivo de alegría y todo demás, de haber sido, con el apoyo obviamente de todo el contexto universitario en los planos de estudiantes, graduados y profesores, creador y director de la carrera de médico especialista en auditoría médica. Entonces venimos a proponer que el 9 de noviembre del año 2000, de cada año, sea considerado el Día del Auditor en Salud. Bien, ¿cuándo sabremos esto y cómo lo entenderemos? Por eso yo pido que tengan en claro esta dirección, este link, para contestar, ¿no es cierto?, la encuesta que hemos hecho y cuyos resultados los vamos a dar a conocer cuando con esta misma cohorte, también con la doctora Esquiavo y con quien les habla, desarrollemos en la segunda semana de diciembre de 2020, y ya están todos invitados y será un honor contar con la presencia de todos los miembros del equipo de Auditoría en Salud, desarrollemos la 7ª jornada universitaria de auditoría médica, profesor Abediano Abedián. Muchísimas gracias.